Buenos días, nos encontramos en el Hospital Universitario Virgen Macarena con el profesor y doctor Javier Monteseirín, director del Grupo de Investigación en Enfermedades Alérgicas. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Nos gustaría conocer un poco cuál ha sido tu trayectoria y hacia dónde se dirige tu grupo. Pues la verdad es que al principio yo pensaba dedicarme a psiquiatría y sin embargo cuando ya estudié medicina me empezó a gustar mucho la inmunología y de ahí pues después me metí en la especialidad de alergia y encantado, por supuesto. Siempre teníamos nosotros la idea de tener un modelo celular. Era una constante el hecho de que pudiéramos tener un modelo celular. Hasta que en el 1993 aproximadamente, un día viendo precisamente en la biblioteca, se me ocurrió aquello de que el neutrófilo no solamente digamos que es la célula como que existe más número dentro del cuerpo humano, no solamente era la célula tonta que se dedicaba a defendernos exclusivamente de las enfermedades bacterianas, sino que posiblemente podía ser más cosas. Entonces fuimos nosotros los primeros que pudimos demostrar que el neutrófilo intervenía en la respuesta alérgica. Era que si nosotros estimulamos con un alergeno en los enfermos alérgicos se podía estimular, y desde ahí partimos el hecho de poder estudiar esta célula en profundidad, igual que otras células, igual que otros mecanismos implicados en la respuesta alérgica. Nosotros lo que estamos estudiando son qué es lo que se produce y cómo se produce. El porqué ya muchas veces lo sabemos, pero nosotros lo tenemos. ¿Para qué? Porque nosotros lo que tenemos que intentar ver ese que se está produciendo, si nosotros lo podemos modular. Nosotros podemos modular bien sea con las medidas terapéuticas que hay ahora, desde medicamentos a inmunoterapia, o bien, si nosotros estamos viendo qué es lo que pasa dentro de la célula, nosotros podemos en un momento determinado intentar ver si hay alguna sustancia que impide que eso se desarrolle. De hecho, hay en algunos otros, otras enfermedades. Porque hablamos de células que en principio están concebidas para defendernos, cuyo mecanismo se transforma de alguna forma y se convierten en agresores. ¿Es así? Sí. Por supuesto que es así. O sea, yo soy de los que piensan de que las enfermedades alérgicas son enfermedades autoinmunes. No todo el mundo puede montar una respuesta determinada. El organismo siempre se defiende inflamándose. Bien sea un traumatismo, bien sea una infección, bien sea una quemadura, se defiende inflamándose. Llaman y al llamarlo acuden. Es como si aumentaran las autopistas, etcétera, etcétera, y acuden nuestro ejército y nuestra policía al sitio para defendernos. En las enfermedades alérgicas, pues pasa exactamente igual. Lo que pasa es que me produce a mí sintomatología bien en los ojos, en la nariz, en la piel, o por ejemplo como el asma, que es lo que suelen entender mucho más las personas, en el cual yo me ahogo, no puedo respirar, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros en el futuro intentamos controlar, bien sea con los estudios que estamos haciendo, o bien también que nos han dado un proyecto, nos han concedido la Junta de Andalucía un proyecto de excelencia para estudiar cuáles son los determinantes genéticos de estos procesos, porque esto es heredado. En vez de darte heredar un cortijo, pues te heredan la posibilidad de ser asmático, que es totalmente distinto. Esto es heredado. Entonces nosotros vamos a intentar conocer cuáles son los factores que te hacen que tú puedas heredar esa enfermedad. Hasta ahora los estudios han sido muy genéricos. Muy genéricos. Se ha dicho, por ejemplo, el asma. El asma es un síndrome, es algo muy amplio, con lo cual los resultados que hay a nivel mundial son enormemente heterogéneos, en el sentido de que a lo mejor hay cosas que sirven para los anglosajones, pero no sirve, por ejemplo, para los latinos. Nosotros que queremos es estrechar el rango. Porque nuestro mapa genético es diferente.
Sí, hombre, en muchísimas cosas, aunque nosotros nos parecemos en nuestro mapa genético muy parecido a los ratones, hay ciertas diferencias, vamos, no, que son normales, ¿eh? Entonces sí puede haber diferencias en pequeños determinantes que puede hacer, por ejemplo, que unas personas puedan tener un asma más persistente o más grave y otros más leves, etcétera, etcétera. En términos genéricos, mirando una población amplia. Entonces nosotros lo que hemos hecho es estrechar el campo. Hemos empezado con las personas que son alérgicos al polen de olivo. Pero además todavía lo hemos... Es normal aquí en Andalucía empezar por ahí, ¿no? Hombre, por supuesto, era más llamativo. Y además, no, pero no solamente al polen de olivo en general, sino que existen dentro del polen, existen muchas proteínas que pueden dar alergia. Pero hay algunas que son recombinantes, se hacen artificialmente, y entonces nosotros hemos cogido 4 componentes del polen de olivo para estrechar todavía mucho más el campo. Evidentemente esto se ampliará. Hemos intentado pedir con otros socios a nivel europeo para ampliar el número de pacientes y después intentamos ampliar con otros alergenos como pueden ser gramíneas, los ácaros, etcétera, etcétera, pero siempre desde un punto de vista un tanto empezar desde lo poco a lo mucho en cuanto a sensibilidad de los pacientes, para que nos den más valor. ¿Y cómo están los italianos en este campo? Porque claro, supongo que ellos también estarán luchando científicamente en el ámbito del polen, de olivo y, ¿no? Ahora mismo, en la cuestión de este tipo genética, y sobre todo por componentes, somos los primeros del mundo, que yo sepa. Entonces ahí ni los italianos, ni los portugueses, ni nada. Entiendo que las dos grandes líneas de tu equipo de investigación se centran en mecanismos celulares, es decir, cómo funcionan esos neutrófilos, esas células que intervienen en las enfermedades alérgicas, y luego, por otro lado, buscar la raíz genética en el desarrollo de este tipo de enfermedades. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. Son dos grandes, no solamente los neutrófilos, nosotros menos células muy determinadas que nos costaría mucho trabajo conseguir. Nosotros la mayoría de las células hemos trabajado con ellos, desde monocitos, linfocitos, sinófilos, etcétera, etcétera. Hemos trabajado y seguimos trabajando con todo. Eso es amplio. Y después, evidentemente, la cuestión genética que nos puede conducir a forma aquí, que por ejemplo aquí en el Virgen Macarena puede ser a lo mejor uno de los primeros de intentar conseguir un consejo genético para las enfermedades alérgicas. ¿Cómo están evolucionando ese tipo de patologías en términos de crecimiento? ¿Se ven más? ¿Hay menos? Es decir, ¿cómo va la historia esta? Dentro de 5 o 10 años estaremos por la pequeña cantidad del 50% de la población afectada por alguna enfermedad alérgica. Javier, estáis dentro de un hospital, es decir, vuestra labor de investigación, llamémosle básica, está muy integrada en la práctica clínica. Trabajáis con, digamos, los microscopios, con las células, con lo que no se ve, pero también trabajáis con lo que se ve. ¿Cómo se consigue esa armonización entre la realidad clínica y la realidad que se mira a través de un microscopio? Hombre, eso lo intentamos siempre. O sea, evidentemente que nosotros investigamos y hacemos toda la labor de cualquier tipo por el paciente. El paciente es lo que prima en nuestra vida como médico. Para eso yo se lo digo a los estudiantes. El que no entienda que esta carrera es algo que tiene que ver con las personas, y lo primero que tiene que ver es nosotros, porque nosotros existimos aquí como hospital, como facultad, como lo que sea, por el paciente. Eso está más claro que el agua. Presentamos trabajos y hacemos publicaciones, etcétera, etcétera, para que el paciente de aquí o de cualquier lado sea el que se beneficie. Estamos dentro de proyectos de inmunoterapia, cada vez más sofisticada. ¿Para qué? Para que ese paciente pueda sentirse mejor. Y además estamos abiertos que cualquier empresa privada o lo que sea nos diga: probar in vitro esta cosa a ver cómo no funciona, y si no funciona bien, pues puede ser uno de los pasos de una investigación clínica posterior a nivel 3, a nivel 4, etcétera, etcétera. Nosotros estamos siempre abiertos al hecho de que nosotros podamos probar cualquier producto, sea el que sea, para que después vaya a la clínica, claro. Y al contrario, es decir, ¿qué consejo le darías al nuevo médico cuya misión, además
de brindar asistencia sanitaria, además de realizar docencia, es contribuir con el desarrollo de la ciencia, ¿qué le aconsejarías? Es decir, ¿cómo tiene que plantearse el cumplir o el abordar algo a veces tan complejo como poner un granito de arena en el desarrollo de ese instrumento básico que es la ciencia para su mejora? ¿Qué le aconsejarías? En principio, el gran problema que tiene nuestro país en general es que, por ejemplo, el médico, el estudiante de medicina, no tiene el concepto, ni mucho menos, de que puede investigar. No tiene el concepto. Yo en mis tiempos me acuerdo de un catedrático de histología que nos decía, bueno, el que no sepa inglés, por ejemplo, no va a poder publicar ni siquiera en el Correo de Andalucía. Y no es la cuestión de publicar. La cuestión es que es clínica, la investigación también es clínica. Y ese es el concepto que no tiene. Yo me acuerdo del año pasado, en este curso, en el primer cuatrimestre, que me dijeron que algunos estudiantes querían investigar y demás, porque yo le presento muchas veces algunos de nuestros hallazgos, se lo pongo por curiosidad. Entonces querían investigar y en cuarto no tenían ni idea. Ahora en segundo no tienen ni idea. Y se les ayuda y se les dice, se les comenta. Los MIR también no vienen con idea muchas veces de que pueden investigar. Pero que pueden investigar no significa que tengan que dejar la clínica. Son complementarios. Es algo complementario, algo que pueden realizarse. Y yo creo que es mucho más enriquecedor en general los dos ámbitos y que pueden hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que siempre se les está diciendo. Lo que pasa es que todavía aquello de que investiguen otros todavía sigue pasando mucho en este país. Bien, es cierto que cada vez hay más personas, más médicos, pero por ejemplo nos cuesta mucho trabajo meter en los proyectos, meter en el núcleo de investigación a los médicos. Nosotros tenemos más biólogos que médicos. ¿Por qué? Porque ellos piensan desde el principio que una parte posible de su carrera puede ser la investigación. Sin embargo, el médico corrientemente no. El médico corrientemente está pensando en tener una cuestión clínica, de tener su consulta, y no suele pensar en la investigación. Muy bien. Hombre, desde el hospital, evidentemente, consideramos que nuestro trabajo diario debe servir, la experiencia que vamos adquiriendo, toda la información que gira en torno a la lucha contra las enfermedades, debe ser utilizada para mejorar y tener más armas para luchar precisamente contra esas enfermedades. Como hospital universitario, evidentemente, tenemos que poner todos los instrumentos e intentar apoyar a la gente que tiene una mínima iniciativa en este sentido. Y de hecho, como centro investigador, tenemos que hacer todo lo posible por conseguirlo, porque es esencial que sigamos trabajando en mejorar las herramientas que nos permiten luchar contra las enfermedades. Está claro que personas como Javier, profesionales como las personas que integran su equipo, son una pieza del presente absolutamente imprescindible para el futuro. Muchas gracias.